Hola, soy Sara y en pro de honrar el tiempo que estás a punto de compartir conmigo, quiero contarte que este episodio fue grabado en un experimento de edición en vivo y tiene algunos desaciertos de narrativa visual, pero el fondo sigue siendo una joya. Espero que decidas disfrutarlo y pasar por alto los detalles fallidos que no son lo importante. Verás que es una buena práctica, no solo para esto, sino también para la vida. El mundo no necesita más cuentos, necesita mejores. Pero los cuentos no se cuentan solos. Detrás de todo buen cuento hay un buen cuentacuentos. Soy Sara B. y estoy aquí para inspirar, acompañar y potenciar a quienes quieren contar mejor. Para empezar, como siempre, una historia. Pero la historia de hoy no la voy a contar yo. La historia de hoy la contó Amalia Andrade en este libro No sé cómo mostrar dónde me duele. Es larga y no voy a leerla toda, pero voy a leerles un pedacito para que se vayan imaginando el nivel de personaje del que vamos a hablar hoy en este caso de estudio, sobre el contador y cómo alguien que se aprende a relacionar consigo mismo y con su capacidad de contar es capaz de lograr las cosas que Amalia ha logrado. Así que esta historia es de ella y dice así. Hasta que despierto un día, un sábado, a las 9:30 de la mañana y estoy en una selva. No puedo sino intentar correr, pero no lo logro, porque descubro que estoy atascada en la arena movediza de la selva mía, donde los árboles son tan gruesos y tan altos que no alcanza a entrar el sol, y por lo tanto no sé nunca cuándo es de día o de noche, cuánto tiempo ha pasado, quién soy. Paralizada, grito y pido ayuda, una y otra vez, hasta que me duele la garganta. Finalmente, cuando aparece la ayuda, le digo, sálvame, sácame de acá, pide un helicóptero. La ayuda me mira y me dice que no me va a salvar, que me toca salvarme a mí misma. Esta historia continúa, como les digo, está en este libro y creo que representa muy bien lo que logra hacer Amalia, porque para mí, Amalia es una mujer que ha hecho de sí misma una historia digna de contar, una historia inspiradora y movilizadora. Por eso la traje como caso de estudio para esta primera C, el contador. Porque creo que lo que ella ha logrado hacer es ver en sí misma un insumo capaz de narrarse al mundo para que a la vez el mundo que la escucha y la atienda sea capaz de narrarse de otras formas. Si vos no conoces a Amalia Andrade, vas tarde en la evolución humana, pero pues yo te voy a acompañar y te voy a dar algunos datos de contexto. Creo que es importante saber quién es, sobre todo porque vamos a analizar su caso en este episodio y pues la idea es que vayamos ubicados y no perdidos. Amalia es caleña, estudió periodismo, es escritora, ilustradora y actriz, porque vamos a hablar de una de las cosas que ha hecho, y es que ha logrado contarse más allá de los libros. Amalia ha creado colaboraciones con cientos de marcas, hablaremos de 3 en este episodio, pero lo que me parece interesante de esto es que una vieja que empezó escribiendo, porque ya cuentan las entrevistas que escribe desde niña, logró transitar lo que quería decir más allá de las palabras, que la llevó incluso a escenarios para hacer obras de teatro, pero que también le ha permitido dibujar y expresarse a través de la ilustración. Hay una anécdota muy linda que ella cuenta en un podcast que escuché recientemente haciendo esta investigación, y es que su primer libro, que lo publicó a los 27 años, o sea que si tú ya tienes más de 27 y no has publicado un libro, bueno, la vieja cuenta que se reunió primero con una editorial, ella finalmente publicó con Planeta, pero que primero se reunió con una editorial y le dijo que ella tenía una relación visual con los libros, que ella quería que el libro fuera algo más que las palabras que aparecían ahí, que fuera más que para leerlo, que un poco se objetivizara, se volviera un objeto, y que por eso ella quería ilustrar su libro. Si vos tenés el primer libro de Amalia o si te vas por una librería y lo buscas, se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Es un libro que cuenta con stickers, ilustraciones, es un libro interactivo, propone ejercicios. Y esta editorial le dijo que ella no era ilustradora y que si ella no era ilustradora, ¿para qué se iba a poner a ilustrar su libro? Que no hacía sentido que ella hiciera una cosa que no sabía hacer. Y por eso Amalia decidió no venderle ese libro a esa primera editorial y finalmente vendérselo a Planeta. O sea que ser ilustradora, a pesar de que no lo ha estudiado, sí lo ha ejercido y hace parte de las formas en las que Amalia se expresa.
También tiene una anécdota que me parece bonita y tiene que ver con su ser escritor. Ella cuenta que la primera vez que se dio cuenta que se podía ser escritor de verdad, que escritor era una profesión, fue leyendo Little Woman o Mujercitas, donde la protagonista es escritora, y ese día ella supo que eso era una opción posible de carrera. Cuenta incluso que lleva muchos años de su vida coleccionando ediciones de este libro porque fue lo que la inspiró a volverse lo que hoy es. Ha publicado 4 libros a la fecha. El primero, Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. El segundo, Cosas en las que piensas mientras te muerdes las uñas. El tercero es Un tarot de estrellas. Y el cuarto es este que acabamos de leer, de No sé cómo mostrar dónde me duele. Amalia me parece a mí que representa muy bien, como les decía al principio, esa primera C de los 4 centros. Yo tengo una teoría, ya ustedes saben, que se llama los 4 centros y habla de que un buen cuento tiene 4 centros que deben estar alineados: el contador, el contado, el cuento y el contenido. Amalia me parece a mí que tiene muy claro todos, pero que su claridad dentro de todos, la alineación de sus centros, viene de que el primero es muy firme. Ella está muy relacionada, o al menos parece así desde acá afuera, porque disclaimer, todo lo que estoy diciendo lo digo como una fan observadora, lectora de sus libros, asistente a sus eventos, y creo que uno ve en Amalia una mujer que se ha aprendido a relacionar muy bien con quién es ella. De hecho, se los dije al principio, es una vieja que ha hecho de su historia su insumo. Es una vieja que le rompen el corazón y ella usa eso como experiencia para crear un libro. Es una vieja que siente miedo y ansiedad y usa eso para crear un libro. Ha aprendido a estar mucho consigo misma, o al menos así lo parece y así lo cuenta ella en las entrevistas. Y eso es importante porque el contador, que es el centro del que estamos hablando, tiene 2 grandes ciudades, digámoslo de alguna manera. Es como si el contador fuera un país y dentro de ese país existieran 2 grandes ciudades. La primera ciudad es la relación conmigo mismo. Cuando yo quiero contar un cuento, tengo que tener una buena relación conmigo. Si ustedes escucharon el primer capítulo de este podcast, lo entenderán mejor. Si no, vayan, escúchenlo o véanlo en YouTube. Pero eso se refiere a mi capacidad de tener una cabeza clara y una cabeza que me acompañe y me guía. Y la segunda ciudad de ese territorio, de ese país que es el contador, son las habilidades. Porque yo puedo tener muy claro que soy bueno, estar muy bien relacionado con mis otros yoes, estar muy maestro de orquesta y sinfónico dentro de mis múltiples personalidades mentales, pero si yo no tengo herramientas prácticas, si yo no me he esforzado en capacitarme, entonces tampoco voy a poder contar el cuento. Es decir, no basta solo con creer en mí mismo y hacer de mí mismo una buena historia. También tengo que tener herramientas. Y lo voy a ejemplificar en Amalia, porque para eso la trajimos como caso, para que podamos ver en la vida real cómo se ve hacer bien esto. Vamos a decir entonces que Amalia, en su epicentro o en su ciudad de la relación consigo misma, uno puede ver que esa relación está muy bien fomentada o está muy bien articulada porque ella usa su experiencia vital, lo que le pasa, lo que siente, lo que se pregunta, para hacerlo parte de su cuento. Es decir, se ve a sí misma como parte del proyecto. Siente que su propia persona es un elemento fundamental de su historia. O sea, se relaciona amablemente o al menos observadoramente o curiosamente con su propia historia. Escribía desde pequeña, es decir, que es una vieja que sabe que es capaz de escribir, que se ha relacionado con ese yo escritor, con ese yo creador. Aquí quiero hacer una distinción, y es que una cosa es ser creador y otra cosa es ser creativo. Y también otra diferente es ser artista. Artista es una persona que es capaz de expresarse a través de medios artísticos. La pintura, la escritura, la música. Creativo es una persona que es capaz de ver lo que muchos
y hacer lo que pocos. Es alguien que se le ocurren ideas raras, distintas, disruptivas, que ve la realidad como un insumo para imaginar cosas nuevas. Y creador es alguien que se siente capaz de participar del guión de la vida, que se siente coautor, que sabe que la vida es apenas un insumo que él modifica y materializa de la forma que quiere. Amalia tiene un poco de las tres, pero sobre todo creo que ha estado muy relacionada en su historia, al menos por lo que logré investigar, con ese yo creador, con ese yo capaz de hacer cosas, con ese yo capaz de materializar. Además, me parece que tiene una cosa que para mí es de las cosas más fundamentales en la obra de cualquier persona, sea que esa obra se vaya a expresar o esa creación se vaya a expresar en una marca personal, en una marca comercial, en una empresa multinacional, y es que abraza sus raíces. Amalia es caleña y vos la escuchás caleña donde la escuches, la lees caleña donde la leas, está muy abrazada a lo que ella es de fondo, a su autenticidad. Ella trata temas muy complejos como los miedos, las ansiedades, los duelos, pero los trata a través del humor, los trata a través de esa ligereza que da la música, que da la salsa, y ha logrado nuevamente traer su ser a participar de su obra desde las raíces. Lo mismo le pasa con Shakira, por ejemplo, que quien la siga sabe que ella es una fan absoluta de este personaje. Incluso en su tarot de las estrellas, cada uno de los arcanos y las demás cartas, que perdón por todo, no sé cómo se llaman, pero las demás cartas están asociadas a una estrella pop, a alguien de la cultura popular, porque ella no tiene miedo de mezclar ese tema, o pareciera que no tiene miedo, o al menos con miedo y todo lo hace, de mezclar el tema del que está hablando con lo que ella es auténticamente, de tratar el tema a través de ella. Además, porque acá viene lo más vital, y es que el contador es fundamental porque todo ya está dicho, pero no está dicho por ti. La única diferencia que tú le vas a traer al mundo cuando cuentas historias es tu visión sobre esa historia. Entonces vos entras y decís, bueno, pero es que todo el mundo habla del amor. Sí, desde que se inventó la humanidad, que quién sabe quién se la inventó y qué idea tan maravillosa. Desde que se inventó la humanidad se ha hablado del amor, la lucha de poderes, el duelo. Todo se ha dicho. Hay una frase muy linda que dice, todo ya está dicho, pero como nadie estaba poniendo atención, todo hay que decirlo de nuevo. Y yo creo que ese decir de nuevo es donde tenemos oportunidad, y siento que Amalia toma esa oportunidad y tiene esa capacidad de traer lo que es internamente, de traer su ser a participar de esa creación y a lograr imprimir esas huellas muy propias dentro del tema, que puede ser muy público, muy popular o muy manoseado si se quiere. Ella le da una visión nueva que es solo la visión de Amalia, y que esa visión que ella le da es posible gracias a que se reconoce en sus raíces. Me parece que parte también de esta relación de su contador, o sea, de su capacidad de estar dentro de sí misma, tiene que ver con que ha hecho de sus dudas sus temas de investigación. Es decir, Amalia no sé, volvemos al ejemplo de su primer libro, El corazón roto, se le rompe el corazón, empiezan a surgir, como en todos, dudas en su cabeza, cuestionamientos, preguntas de cómo superar, cómo entender, cómo abrazar, cómo ser compasivo, etc. Y esas dudas las reconoce y además les da el valor suficiente para volverlas parte de su trabajo. Ella dice en alguna de las entrevistas que escuché que ella lucha demasiado con su perfeccionismo y que ha encontrado en su obra la capacidad de sanar ese perfeccionismo, la capacidad de habitar el error, de abrazar el error. Entonces podemos ver que en este centro, que acordémonos que son 4 y estamos en el primero, que es el contador, del que creo que Amalia es un gran referente, ella está muy alineada en esta primera ciudad, que es la relación consigo misma. Si nosotros quisiéramos tener un cuento igual de bien contado, tendríamos que tener un poco resuelto cómo nos vemos y nos acompañamos y nos escuchamos a nosotros mismos. Porque yo no puedo querer contar bien un cuento y yo creo que soy una estúpida, o que hablo muy duro, o me trato de la manera en la que todos nos hemos tratado cuando nos hablamos feo porque aprendimos a tratarnos mal. Entonces, a pesar de que mi cuento no es ser psicóloga, yo no soy coach ni astróloga, y sería pésima porque ni siquiera sé qué sigue de los arcanos en el tarot, sí creo que el tema tiene que ver con, antes de hacer, ser. Es imposible desligar al ser del hacer. El ser existe dentro del hacer, incluso existe dentro de la palabra hacer. Entonces, lo que yo tengo que lograr
primero, antes de ser viral, antes de montar un podcast, antes de tener una compañía gigante, es tener unos hombros suficientemente fortalecidos para que el éxito o el proceso hacia el éxito que traiga mi proyecto tenga donde sostenerse. Y ahí es que estoy hablando de la relación conmigo mismo. Porque incluso si yo no tengo esa relación y me va bien, logro éxito, me viralizo, lo que va a empezar a pasar es lo que le ha pasado a muchos artistas, a estos niños Disney son el ejemplo perfecto, y es que han hecho una carrera súper exitosa y de pronto se devuelven a mirarse a sí mismos y se sienten vacíos. Y yo te voy a decir una cosa. Yo le tengo mucho miedo a los aviones, seguro si vos me seguís sabes, es un pánico real. Si yo voy en un avión y hay una nube, yo sé que esa mierda se va a intentar caer porque hay una nube. Entonces yo digo, no importa, estamos pasando la nube, estamos pasando la nube, estamos pasando la nube. Pero si yo voy en un avión y no hay ninguna nube y el cielo es azulito y el avión se empieza a mover, yo digo, ahora sí nos matamos porque no hay ninguna cosa externa real para poder excusar mi miedo. ¿A qué va esto? Si vos sos una persona que no ha logrado sus sueños y se siente frustrada, se siente menos, se por debajea, tiene nubes afuera a las que culparles esa sensación. Puedes decir, no, es que yo me siento menos porque a mí nunca me dan el trabajo de mis sueños. No, es que yo me siento menos porque a mí siempre me dejan los amores. Tenés donde culpar. Pero esa sensación no es de afuera, esa sensación es interna. Y si yo resuelvo lo externo, intentando que resolver lo externo me resuelva lo interno, es como si yo me vendo esta mano porque tengo esta sangrándome. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esta gente que lo logra? Sale al mundo, logra quitar todas las nubes, tiene el trabajo de los sueños, la pareja de los sueños, el cuerpo de los sueños, todos los sueños, la sensación no se ha ido. Es decir, vuelve a haber turbulencia, pero ya no hay nube. Entonces es más difícil para ellos porque dicen, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo así de mal si yo tengo todo resuelto? Porque intenté resolver afuera lo que no había adentro. Entonces sí, aquí hablamos de contar cuentos y de cómo volverse cuentacuentos. Pero nos toca hacer un poquito de terapia y sobre todo con ese referente que estamos analizando, porque solo a partir de esa capacidad de relacionarme conmigo y de acompañarme a mí mismo y de escucharme a mí mismo, yo voy a poder crear una obra, que es el ejemplo del que estamos hablando, que es Amalia. Ahora bien, dijimos que había dos ciudades, la primera es la relación conmigo y la segunda es las habilidades, porque no solamente yo me puedo creer el putas y creyéndome el putas voy a lograrlo todo, aquí otra cosa. Ningún centro por sí solo te va a resolver el cuento. No, es que yo me creo el putas, yo no sé por qué no funciona si yo ya me creí el putas. Pues porque son 4, papi, tú llevas 1. ¿Cuánto es 1 de 4? Poco. Entonces tú cada centro lo tienes que resolver. No asegura que un solo centro logre soportar los otros. Por eso cada uno tiene que estar fortalecido. No te asegura que tener una buena relación contigo mismo te cuente un buen cuento, pero ese tiene que estar fortalecido. Así como tiene que estar fortalecido esta segunda ciudad o este segundo punto de ese centro, que son las habilidades. Entonces vos ves a Amalia muy confiada en sí misma, pues, o muy abrazadora de cuando no confía en sí misma, muy capaz de narrarse, de contar historias como estas tan vulnerables, donde está diciendo que sus sentimientos la meten en una selva que se siente frondosa y difícil de salir de ahí, pero además la vieja se capacita en sus habilidades, tiene herramientas. Es una vieja que si vos la seguís, lee muy bien. Y así como la comida alimenta el cuerpo, la lectura alimenta la escritura. Nadie que escriba bien no lee bien. Y leer bien no tiene que ver con leerse los bestsellers ni con conocer a todos los autores. Leer bien tiene que ver con leer cosas que me transforman, que me mueven, que me ayudan a sentir que hay un mundo por narrar. ¿Qué cosas serán esas? La de cada uno. A cada uno leer bien significa una cosa distinta, así como para cada uno necesita unos nutrientes distintos. Pero Amalia es una vieja que todo el tiempo lee, todo el tiempo recomienda libros y que sus lecturas están inmersas dentro de su trabajo, se capacita para escribir. Es una vieja además que usa sus espacios como lienzos. La creatividad es una cosa transversal. La creatividad no se usa solo para lo artístico, ni se usa solo para crear cosas raras. Yo puedo ser creativo en una reunión, yo puedo ser creativo en un carro, yo puedo ser creativo en lo más mínimo. Amalia, si vos le ves, su casa es una obra, sus espacios son una obra, sus paseos, los lugares a los que va, cada espacio que ella integra en su ser es un espacio que le posibilita la creatividad. Además, usa a sus gatos como personajes.
tiene 2 gatos, Río y Carmen, y los personifica, les crea voces, juega con ellos. Que uno pensaría, pero eso qué tiene que ver con que la vieja escriba bien. Y permíteme te digo lo siguiente, la creatividad se usa para lo útil, pero se entrena en lo inútil. Por eso los niños chiquitos son más creativos, porque a un niño chiquito no le importa para qué puta está pintando una pared que no puede pintar, la está pintando por diversión, no le está buscando utilidad. ¿Qué nos pasa a nosotros los adultos? Que nos llenamos de identidad adulta, nos da un coma corporativo y empezamos a decir, esto no hace sentido, esto es ridículo, ¿qué van a pensar de mí? Y empezamos a querer que todo tenga una utilidad. Me leo un libro porque aprendo algo para el trabajo, pero porque si no, es que yo porque si no puedo, yo no tengo tiempo. Amalia es una vieja que todo el tiempo está jugando. Si tú la sigues, es una vieja que es capaz de volver cada cosa un juego creativo, que usa el humor además para eso. Entonces, abre espacios para capacitar ese humor, para capacitar esa creación y un espacio a sus gatos. O sea, usa la cotidianidad como insumo para sus herramientas. Además, tiene una cosa que a mí me parece hermosa y es que Amalia dibuja como una niña en el mejor sentido de la palabra. Hay una frase de Picasso que me parece que puede alinearse a esto que quiero decir. Picasso dice, me demoré 4 años aprendiendo a pintar como Rafael y toda la vida aprendiendo a pintar como un niño. Yo creo que parte de nuestra desconexión con el mundo creativo y nuestra capacidad de ser creadores viene de nuestra desconexión con el niño que fuimos. ¡Ups! Qué pena interrumpirte en semejante momento de la conversación. Solo pasaba por aquí para decirte que tengo una masterclass virtual donde voy a ahondar en esta teoría y a entregarte prácticas para que la lleves a la realidad de tu proyecto. Te dejo el link con toda la información en la descripción de este capítulo. No siendo más, te devuelvo a la conversación. Porque el niño que fuimos llegó al mundo creyendo que podía con todo. Lo que pasa es que lo fuimos enterrando en cantidades industriales de dudas, de deberías, de todo lo que el mundo nos dice que hay que hacer, de discursos que son ajenos. Yo pienso que Amalia usa su ilustración o ilustra de una forma que es un poco rebelde para mí frente a esa idea de que el mundo es estructurado, de que una persona de X años debe dibujar de X forma. Ella es lo que es y eso que es lo expresa en todo lo que hace. Además, es una vieja que está buscando la belleza del mundo, las cosas que le llaman la atención a su ojo a través de muchas formas, pero una de esas es la fotografía. Tiene un Instagram que se llama YouTube is my art school, YouTube es mi escuela de arte, donde cuenta o muestra sus proyectos fotográficos. Y es una exploración súper genuina. No sé si la vieja querrá ser fotógrafa, pero por ejemplo en este libro que tenemos acá de No sé cómo mostrar donde me duele, hay muchos espacios donde la vieja lo que narra, lo narra a través de fotografías. Entonces tenemos páginas enteras, si no nos estás viendo en YouTube te estás perdiendo de la página entera. Tenemos páginas enteras donde la vieja no cuenta, sino que toma fotos y tiene 2 o 3 palabras. Aquí, por ejemplo, dice la generosidad de los extraños. Y en algún podcast me tocó escucharla decir que ella siente que hay cosas que transitan la existencia pero no se pueden poner en palabras, entonces trata de ponerlas en fotografías o en ilustraciones. Se capacita en lenguajes para que su ser hable, porque a veces su ser es capaz de hablar en palabras, pero a veces su ser es capaz de hablar en fotografía. Además que vive yendo a museos, es una vieja que habla de arte y además consume arte de manera constante, de manera cotidiana. Entonces, claro, uno puede sentarse aquí y decir, ay, no, yo quiero escribir como Amalia Andrade. Y la pregunta sería, ¿cómo te relacionas contigo mismo? Mal. ¿Y cómo te va entrenando tus habilidades? Mal. ¿Qué te respondo? ¿Cómo te va a ir? Mal. No pasa lo de afuera sin que pase lo de adentro. Nadie está para donde está, ni está haciendo el bestseller, ni está llenando conciertos como Karol G por chepazo. Hay parte de suerte, por supuesto. Por supuesto hay parte de suerte. Pero también hay parte de preparación y de hacerse capaz y de hacerse amigo de uno mismo para que el día que llegue una oferta a uno mismo tenga herramientas para tomarlas. En este epicentro me parece que Amalia triunfa, Amalia devora. Es una vieja que tiene una relación muy hermosa con ese primer centro que es su contador. Y como se los dije en algún momento, esa fortaleza que habita en ese centro empieza a permear los otros centros. Vamos a verlo en este caso de estudio. Con ese centro fortalecido, la vieja entra al segundo centro, que es el cuento, capaz de identificar cuál es el cuento que quiere contar, porque está tan conectada con su brújula interna que su cuento se hace mucho más claro.
Vamos a entender que el cuento tiene dos caras o dos realidades. Hay una realidad que es el propósito comunicativo. ¿Para qué hablo? Yo ¿para qué puta estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y la segunda es la identidad narrativa. Que la identidad narrativa es lo que conocemos como personalidad de marca. Es lo que nos hace escuchar una canción sobre el amor de Diomedes Díaz y entender que aunque sea el mismo tema, es distinta a una de Elsa y el mar. Ahí está la personalidad de marca o la identidad narrativa. En el propósito comunicativo, yo pienso que Amalia, al menos a través de lo que leo de su obra y de los espacios donde participa, ha hecho una vaina que alguna vez escuché en Masterclass, es en inglés, dice: Make your mess your message. Haz de tu desastre tu mensaje. Y pienso que su propósito comunicativo, las cosas que la llevan a ella a desnudarse en un libro como estos, o a desnudarse en una obra como la que hizo de Todas las cosas maravillosas, o a desnudarse en entrevistas, o a ponerse así de vulnerable públicamente, tiene que ver con que se da cuenta que lo que le está pasando puede volverse su mensaje. Es decir, cuenta para transmutar eso que fue dolor en mensaje. Adicional, yo diría que uno de los propósitos, anoté acá 4 en mis noticas, el primero es ese. El segundo diría yo que Amalia lo que trata de proponernos es un viaje emocional. Nos invita a sentir. En alguna entrevista también la escuché diciendo que sentimos que las emociones son incapacitantes, que no podemos sentirlas, que somos discapacitados y somos demasiado tristes o demasiado felices o demasiado bravos. No le abrimos la puerta a las emociones. Entonces Amalia habla, escribe, hace obras para invitarnos a un viaje emocional. Tiene muy claro que lo que ella está buscando con su mensaje es que vos aprendas a sentir y le abras la puerta a sentir. Además, creo que intenta volverse una compañía en los duelos de la vida. En los duelos de todo tipo, amorosos, de muerte, de pérdida de propósito. Está ahí siendo de ayuda o de compañía o de linterna o de bengala para esos momentos difíciles. Tiene muy claro que sirve a ese propósito y crea cosas para ese propósito. Y finalmente, yo creería que otro de los propósitos comunicativos de Amalia, que son muy claros en lo que hace y lo que la hace ser muy coherente, es que cada cosa en la que ella sucede o se encarna tiene que ver con ese propósito, porque el propósito no es solo para ponerlo en el manual de comunicación. Nuestro propósito es inspirar y todo lo que hacemos es todo menos inspirador. El propósito es para perseguirlo. Un propósito sin ser perseguido no es propósito, es una línea bien escrita, es poesía. Entonces, ella usa esos propósitos y tú puedes ver evidenciado el propósito perseguido y alcanzado en los espacios donde ella participa. Te decía que me falta uno y es, creo que otro de sus propósitos comunicativos es enseñarnos a convivir con lo que ella llama la loca, que la loca es esa voz de la cabeza disociada, perdida, que en el primer episodio dijimos que se parecía a Ross. Esa voz que ella tiene, ella va aprendiendo a manejar y va enseñándonos cómo se maneja. Entonces podemos ver que esos propósitos que ella tiene en su cuento son también lo que dirige, puede que consciente o inconscientemente, pero lo que dirige las estrategias que hace, de lo que habla, dónde participa, qué cosas crea. Adicional, también tiene muy clara su identidad narrativa. La identidad narrativa, como les decía, es la voz, el tono con el que yo converso de esas cosas. Voy a hacer acá un ejemplo en vivo. Digamos que yo quiero hablar del amor y quiero hablar de forma poética. Es decir, mi propósito es hablar del amor y mi identidad narrativa es poética, hacer poesía. Entonces yo empezaría con algo así. Si habláramos del amor, esa infinita cosa que jamás entenderemos. ¿Sí o qué? Bueno. Pongamos que yo traigo el mismo propósito, hablar del amor de forma graciosa, es decir, mi identidad narrativa va a ser graciosa. Entonces yo empezaría así. ¿Ustedes se han enamorado? ¡Ay! Porque yo sí. ¿Y qué procesión, hermano? Esa procesión va por fuera y por dentro. Sí, que estoy hablando del mismo tema, pero estoy trayendo formas distintas de hablarlo.
la forma que tiene Amalia o esa identidad narrativa de Amalia tiene que ver con muchas cosas, muchas características que podemos evidenciar en su discurso o en sus espacios donde participa. Yo anoté algunas de ellas, me parece que es una vieja que usa el Spanglish demasiado bien, es como you can do this, mija, como que toma estos dichos súper anglosajones y los trae a la realidad española, pues, o que de habla hispana, porque realmente es súper latina. Eso también puse, es una vieja como del mundo y que lleva lo latina que es al mundo. Es profunda pero cotidiana, usa el humor como salvavidas. Y hay otra que creo que, hay otras dos, pero esta me parece que la logra impresionante, es que Amalia, cuando crea o cuando habla, lo hace de manera simple y acertada, como tirando dardos. Tiene unas frases, tiene unas formas, que es como eso era, dijo lo que era y no tuvo que decir más. Esa es otra de las formas que Amalia usa y vamos a entender que esas formas, pero por último voy a decir la que me falta, siento que Amalia usa mucho la empatía, te hace sentir que a ti también te pasa, que tú también te lo preguntas, que tú también te ríes de eso. Y con esa forma, con todas esas herramientas que acabamos de describir, vamos a pensar que la forma es como un vaso. Entonces yo puedo tener este o este. Son formas distintas, pero el propósito comunicativo y el cuento tiene que ver con el contenido de ese vaso. Si yo echo agua en este vaso, se va a ver así, y si echo en esta, se va a ver distinto. Entonces, lo que logra mi forma es que empieza a condicionar mi cuento. Y por eso puede haber más gente que haga de su dolor su mensaje, puede haber más gente que invite a sentir, puede haber más gente que hable de los duelos o de cómo convivir con la loca, pero esa gente no es Amalia. Y se nota que no es Amalia, porque cuando Amalia habla, habla como Amalia. Tiene una identidad narrativa muy clara. Y a las marcas personales o comerciales les falta un montón esto. Porque en su papel, en sus manuales de comunicación dicen, somos cercanos, pero te mandan un correo que dice cordial saludo. Entonces, nuevamente, la característica de la identidad no es para ponerla en el manual, es para vivirla y vivirla en cada sistema. Ya lo vamos a ver al final y para allá voy con este episodio, perdón, pero nada de esas características sirve solo por anotarlas. Las características sirven para encarnarlas en cada espacio donde yo encarne. Si yo soy una vieja divertida, debería ser divertida en un correo, en una cotización, en un mensaje de WhatsApp, no solamente cuando me toca pararme en un escenario de una conferencia. Entonces vos ves en Amalia, y lo vamos a ver al final, como te digo, para allá vamos, que ella trae todas las características de su identidad a participar de los espacios donde decide hablar. No es como, ay, el libro de Amalia es gracioso, pero Amalia es súper seria. O la obra es súper seria, o el libro es interactivo y la obra es súper fija y tradicional. No, ella trae esas características a cada oportunidad de encarnación de su cuento. Pero antes de llegar allá, que nos falta todavía un centro, acordémonos que hablamos de ella como contadora, de su cuento, y nos falta el contado para finalmente entrar en la encarnación de su contenido. Contador, cuento, contado, contenido. Con su audiencia, yo creo que Amalia tiene muy claro, o al menos así pareciera, porque de este lado, yo como audiencia lo siento, yo como contada, tiene muy claro sus procesos y sus ganancias. Creo que Amalia sabe que a la gente a la que le habla es gente que está pasando o atravesando una tormenta interior. Y que esa tormenta interior puede ser desatada o pudo haber sido desatada por un despecho, o por una pérdida de propósito, o por una sacudida, o por un cambio de personaje. También nos pasa a veces eso en la vida. A mí me pasó, si vos me seguís lo sabés, que uno va construyendo como un guión, una narrativa, y de repente algo sucede que le hace cambiar ese guión, esa narrativa. Y eso también es un duelo, porque es un duelo de tu identidad. Es un duelo de vos venías para acá, ya no sabes para dónde vas, de vos comías carne y ahora sos vegetariana, de vos querías casarte y ahora no. Esos duelos yo siento que también son procesos que la audiencia de Amalia vive y puede encontrar respuestas en sus contenidos. Y finalmente, de cara a sus ganancias, yo creo que lo que uno logra como audiencia en todos los espacios donde puede ver a Amalia, en sus obras, en sus libros, en su contenido en redes, en sus conversaciones con otros, en sus entrevistas, es que ella logra que te sientas visto. Es decir, esto a vos te pasa, yo ya vi que te pasa, no estás solo en el mundo. A vos también te pasa y a mí también. Logra además que te sientas traducido.
lo que yo quería decir, ella lo dijo mejor. Es capaz de traducir en palabras sensaciones complejas. Lo vimos en esta lectura que hice, donde ella nos empieza a hablar de una cosa súper difícil que está viviendo y que la trae a una realidad de ejemplo, metáfora, que es la selva, ¿cierto? La vieja empieza a decir que sus sentimientos se convierten en una selva demasiado espesa, que ella lo que no transita se le vuelve como una cosa botánica dentro de sí misma. Miren que acá más adelante en la lectura, la vieja dice que le está diciendo como a esa selva, sálvame, sácame de aquí. La selva le dice, no, te toca salvarte a ti misma. Y luego en un punto más abajo en el párrafo dice, la ayuda solo me mira, me escucha llorar con su cara. En su cara no hay emociones. Me aconseja que me lave y respire y me dice, tu selva es indomable, tú eres su dueña, solo tú sabes salir de ahí. Entonces vos lees una cosa de estas y decís, fue pucha, eso era lo que yo quería decir, pero yo no escribo así de bien. O eso era lo que yo quería decir, pero yo no soy capaz de salir en redes a decirlo. Entonces te traduce. Y finalmente genera una ganancia que para mí es la más bonita y es que te hace sentir acompañado. Te hace sentir que hay cómo transitar esa selva y que ella te va a acompañar a transitarla. Y eso también tiene que ver con sus temas interactivos, de hacerte sentir parte del cuento, de hacerte sentir parte del discurso. Entonces mírame este montón de claridades. En el centro, uno, que es el contado, la vieja tiene una excelente relación consigo misma y con sus partes difíciles y trata de fomentar las herramientas de su ser de manera constante. En el segundo, que es el cuento, lo tiene clarísimo. Sabe su propósito narrativo, qué quiere lograr, y sabe su identidad narrativa, cómo habla o cómo va a llegar allá. Y en este penúltimo centro, que es el contado, la audiencia, tiene muy claro a quién le sirve lo que ella hace y qué cosas, o sea, qué procesos viven y qué ganancias se van a llevar de ese cuento. Con todo eso, no es de extrañarse que la vieja tenga unos contenidos, que es nuestro último centro, muy bien desarrollados, muy auténticos, muy estratégicos, muy alineados. Yo traje 3 colaboraciones que Amalia hizo y de las que quiero hablarles acá para que podamos ver este cierre del personaje. Hizo una colaboración con Falabella en una Navidad, trajo a Tipso, que es una empresa pequeña, nacional, artesanal, a trabajar con Falabella, que es una multinacional, para crear una colección de vajillas que buscaba enaltecer el arte de crear con las manos. Porque las vajillas se hacían con las manos de manera artesanal y ella escribe con las manos, ilustra con las manos. Trajo toda esa realidad para encarnar esa realidad en un contenido que fue vajillas. Entonces mira que esa realidad y todas esas claridades no solo se tienen que encarnar en contenido de redes, no solo se encarnan en sus libros, se encarna también en vajillas. Y son vajillas que tienen lecturas o que tienen frasecitas que hablan de todo eso que ella habla. Es decir, hay 2 formas de existir. O el formato, el contenido te abraza, o sea, las cosas se hacen así y tú te suprimes para entrar ahí, o tú abrazas el contenido. Yo hago las cosas así y te voy a modificar para que tú quepas dentro de lo que yo hago. Entonces la vieja no hizo una vajilla como había que hacerla. La vieja se trajo a sí misma y se volvió vajilla. También hizo otra colaboración que, pues, o más que una colaboración, fue como una versión, que es su obra, Todas las cosas maravillosas, que viene de la obra original que se llama Every Brilliant Thing, de Duncan Macmillan. Ella hizo la primera adaptación latinoamericana de esa obra y la trajo a teatros por todo Colombia. Agotó boletas en la primera semana para sus funciones. Y es una obra que es comedia hablando de temas difíciles, que es lo que ella hace. Que además es interactiva, que es lo que ella hace. Entonces miren cómo busca muy bien dónde encarnarse para que su autenticidad y su ser no se vean comprometidos con el contenido, que es contrario tal vez a lo que hacemos nosotros. ¿Qué hay que hacer en TikTok? Bailar, pero yo no bailo, pero si allá se baila, venga, pues yo bailo. No se trata de eso, un cuento bien contado. Ojo que yo creo que eso es importante. Un cuento bien contado no es un cuento viral.
Porque yo te voy a decir una cosa, si tú te viralizas haciendo una cosa que no es tuya, que no te gusta, que te rompe, aun cuando te vaya bien, te va a ir mal. Porque si te va bien y la gente te empieza a conocer por eso, te toca repetirlo. Y te va a tocar repetir una cosa que odiaste hacer, una cosa que fue en contra de ti mismo. Entonces Amalia entiende muy bien eso y en los espacios donde participa son bien contados, no porque agote entradas, aunque bacanísimo, no porque agote la vajilla, aunque bacanísimo, sino porque no se suprime su identidad para poder entrar en ese contenido. Y la última colaboración de la que quería hablarles es con Levi's. O Levi's, yo voy a decir Levi's, pero tú me puedes corregir en los comentarios porque si tú no tienes nada mejor que hacer, puedes hacer eso. Esta colaboración se llamó Hay Amores y fue una colaboración para Amor y Amistad donde ella diseñó una cápsula de 8 ilustraciones exclusivas que se volvieron parches que vos podías poner para personalizar tus chaquetas en el tailor shop de la tienda. Eran ilustraciones con frases como las que ella hace, dibujos como los que ella hace, de los temas de los que ella hace. Entonces, mírame que son 3 encarnaciones súper distintas, 3 contenidos súper distintos, una vajilla, una obra de teatro, parches para ropa. Pero cuando yo tengo claro mi contador, mi cuento y mi contado, puedo empezar a habitar en cualquier contenido. El problema, mis queridas y mis queridos, no es el contenido. Tu contenido no está saliendo mal porque eso es un de malas. Aunque bueno, también puede ser. Pero lo normal o lo que comúnmente pasa es que tu contenido no está saliendo bien porque hay preguntas que no te estás haciendo, porque hay terapias a las que no estás yendo, porque hay estrategias que no estás queriendo seguir porque son más difíciles. No, es que mira, mi sueño, no sé, es hablar de ovejas, pero nadie quiere saber de ovejas, entonces voy a renunciar a mi sueño para poder caber en lo que la gente quiere saber, que es puro chisme, y me voy a poner a hablar de las operaciones de PaColombia. Tú tomas decisiones de este tipo, te traicionas sus 3 centros y después te preguntas por qué el cuarto, que es el contenido, no te está funcionando. Y lo podemos ver en este caso y por eso te traje este caso. Este caso de referente de contador nos dice que cuando yo tengo un epicentro muy bien alineado y alineo esos otros epicentros, el contenido funciona, es coherente, llega, abraza, atrae. Vamos a llevarnos como conclusión entonces de este caso de Amalia, a quien me le quito el sombrero, que un contador fortalecido resuelve todos los demás. Que todo cuento recae dentro del contador. Para que un cuento salga al mundo tiene que ser contado y contar es un verbo y los verbos no existen sin sujeto. Es decir, alguien lo tiene que contar. Entonces, si yo no soy ese alguien, si no me siento en esa capacidad, ¿qué cuento va a haber? Ninguno. Yo tengo que estar fortalecido para que ese cuento que llega a mí, que yo siento esa necesidad de contar, tenga una tierra fértil donde florecer. Vamos a llevarnos también la idea de que el problema casi siempre está adentro, pero nos da miedo mirar para adentro. Entonces vamos y buscamos a alguien que nos haga pauta, porque eso no está funcionando. O vamos y buscamos a un influencer, porque esto a la gente no le está gustando. Cuando realmente el problema puede estar más cerquita y más adentro. Cuando casi siempre el problema tiene que ver con lo interno y no con lo externo. Y yo quiero dejarlos con esta conclusión, y es que el mundo para mí es un laboratorio de hipótesis. Vos traes una hipótesis y empezás a usar todo lo que sucede para comprobarla. Esa hipótesis nace en el contador. Es la hipótesis de decir, yo soy bueno. Y cada cosa que pase afuera te va a empezar a comprobar esa hipótesis. Y lo que no pase no entra dentro de tu radar. Entonces Amalia, y lo cuenta en una entrevista, un día dijo, sentada, acostada en su cama, yo quiero ser escritora y voy a ser escritora. Y cada cosa que empieza a leer tiene que ver con su hipótesis. Pero si la hipótesis que vos te diseñás es yo soy lo peor y no voy para ninguna parte, adivina qué te va a comprobar el mundo. Esa misma hipótesis. La hipótesis hay que escogerla muy bien porque la vida va a trabajar en pro de tu hipótesis. Ese contador, sentir que yo soy un buen cuentacuentos, que me merezco ser un buen cuentacuentos, que tengo con qué ser un buen cuentacuentos y creer que ser un buen cuentacuentos no es hacerme un vendedor de humo, no asociar el cuentacuentos a cosas negativas, sino a puras cosas positivas, a ser creador, a ser habilitador, a ser puente. Si yo me como ese cuento y abrazo ese cuento, entonces con seguridad todo lo demás va a empezar a comprobarme que eso es cierto. Hay una frase de Henry Ford que dice que tanto si piensas que estás equivocado como si piensas que estás en lo correcto, estás en lo correcto.
cualquier cosa que pienses de ti va a hacer sentido, vas a encontrar la forma de que haga sentido. Así que para despedirme, ya les di esta frase, les voy a dar otra que dice así: adentro tienes una selva esperando a que la explores, la abraces y la habites. Así que como dice Amalia, no te pierdas esa exploración botánica. Chao, chao.